Muy bien, continuamos con el ejercicio 9 de nuestro capítulo 1. Dice, si la proposición P, entonces no Q, disyunción no R, entonces S es falsa, determina los valores de verdad de las siguientes proposiciones. Y nos dan dos proposiciones ahí. Tenemos que determinar los valores de verdad de estas proposiciones. Pero para saber el valor de verdad tenemos que saber si P es verdadero, Q es falso, R es. Tenemos que saber los valores de verdad de cada una de las cuatro proposiciones que están aquí. ¿Cómo hacemos? Entonces partimos del dato. Dice que esta proposición es falsa. Entonces tenemos ahí esa proposición es falsa. Entonces es falsa. Y vamos de atrás para adelante, ¿verdad? ¿Qué conector vamos a ver? El conector de la disyunción. Es decir, vamos a necesitar la tabla de la disyunción. Ahí está la tabla de la disyunción. ¿En qué caso la disyunción, su resultado es falso? Veamos los resultados. Aquí tenemos verdadero, verdadero, verdadero. Solo en este caso la disyunción es falsa. Cuando la primera es falsa y la segunda es falsa. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la primera, todo este paréntesis debe ser falso y todo este paréntesis debe ser falso. Ahora sigamos. Entonces, ahora, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar este paréntesis, pero necesitamos la tabla del condicional. ¿Cuál es la tabla del condicional? La que ya apareció. ¿En qué caso el condicional es falso? Veamos el resultado. Aquí está, el condicional es falso solo en este caso, cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Entonces tendríamos eso. La primera es verdadera y la segunda es falsa. De aquí ya podemos ver que P es verdadero, pero aquí nos falta evaluar algo. Tenemos la negación de Q. Si la negación de Q es falsa, entonces Q, ¿cómo será? Lo contrario, verdadero. Entonces ya tenemos los valores de verdad. P es verdadero y Q es verdadero. De la misma manera hacemos con este paréntesis. ¿Qué tabla tenemos que ver? Tenemos que ver la condicional, que es esta. ¿En qué caso la condicional es falsa? La condicional es falsa solo cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. En este caso esta es la primera y esta es la segunda. Tiene que ser verdadero y falso. De aquí ya sabemos que S es falso, pero aquí todavía nos falta evaluar la negación de R. Si la negación de R es verdadera, R, ¿qué será? Lo contrario, falso. Entonces ya tenemos ahí los respectivos valores. P es verdadero, Q es verdadero, R es falso y S es falso. Ahora nos dice, determina los valores de verdad de las siguientes proposiciones. Veamos la proposición 1. Ya sabemos que P es verdadero, Q es verdadero, R es falso y S es falso. Entonces, si P es verdadero, no P, ¿qué será? Será falso. Asimismo, si Q es verdadero, no Q, ¿qué será? Falso. Coloquemos esos valores. Entonces, la negación de P será falso y la negación de Q será falso. Y si P era verdadero, la negación de P, ¿qué será? Falso. Entonces, viendo ahora la tabla de verdad de qué conector lógico, de la conjunción. ¿Cuál es la tabla de la conjunción? Ahí tenemos la tabla de la conjunción. Falso con falso en conjunción, ¿qué nos da? Falso con falso, la conjunción nos da falso. Todo el paréntesis se vuelve falso. ¿Sí? Todo este paréntesis se vuelve falso. Ahora tenemos que ver la tabla de la disyunción. ¿Dónde está la tabla de la disyunción? Aquí está. Falso con falso, ¿qué nos da? Falso con falso nos da falso. Entonces, toda esa expresión 1 tiene valor de verdad falso. Veamos la siguiente. La expresión 2. ¿Qué tabla debemos ver? Debemos ver la tabla del condicional. Primero evaluamos el paréntesis. P, entonces Q. Pero de aquí sabíamos que P era verdadero y Q era verdadero. Entonces pongo esos valores. P era verdadero, Q era verdadero y R, dijimos que aquí R era falso, entonces ponemos su valor falso. Ahora vemos la tabla del condicional verdadero con verdadero, ¿qué da? En la condicional verdadero con verdadero da verdadero, entonces tenemos el paréntesis, sale verdadero. Es como una multiplicación, ¿no? Es como una operación combinada, pero en vez de más y menos o por, tenemos los símbolos de conjunción, disyunción, etc. Entonces, B condicional F condicional B y F. ¿Cuál es el resultado? Falso. Y ese es el final.
Muy bien, veamos otro ejemplo más. Dice, determina la siguiente proposición es tautológica. Aquí debe decir tautológica, es decir, es una tautología, contradictorio, es una contradicción, o contingente, o es una contingencia. ¿Te acuerdas quién nos daba ese valor? La matriz principal. Tenemos que obtener la matriz principal de toda expresión, esta expresión lógica. ¿Cómo se obtenía la matriz principal? Hacíamos nuestra tablita. Ahí está. ¿Cuántas proposiciones hay aquí? La proposición P, 1, 2 y R. 3 proposiciones. Entonces tengo que trabajar con los valores de los 3. P, Q y R. Ahora, son 3 proposiciones. ¿Recuerdas cuántos valores debo tener aquí? ¿Cuántos valores de verdad? Había una formulita, 2 a la n. Bueno, eso es lo que tenemos que obtener, pero la formulita es 2 a la n. En este caso hay 3 proposiciones, n se vuelve 3, 2 al cubo es igual a 8 valores. Debo tener 8 valores de verdad en esta parte. 8 para P, 8 para Q, 8 para R. ¿Cuáles son esos valores? ¿Recuerdas que te mencioné? La mitad verdaderos, la mitad falsos. Ahí están los 8 valores. De los verdaderos, la mitad deben ser verdaderos y falsos. Y de los falsos, también la mitad deben ser verdaderos y falsos para la siguiente proposición. Entonces tenemos aquí verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. Esas son las combinaciones posibles que puedo tener con P y Q. Y con R, lo mismo. La mitad de los verdaderos tiene que ser verdadero y la mitad falso. La mitad de los falsos tiene que ser verdadero y falso. ¿Te das cuenta cuál es el orden que se sigue? Sí, ese es el orden. Los 8 valores, las 8 combinaciones posibles entre verdaderos y falsos son todas estas. Ahora sí, empecemos a calcular. ¿Cómo calculamos? Date cuenta cuál es el operador principal. Aquí hay corchete, aquí hay corchete. Es como una operación combinada. Este es el operador principal. Ese nos va a dar la respuesta. Ahí en este cuadradito rojo vamos a tener la matriz principal. A ver, pero tenemos que desarrollar primero los corchetes. ¿Qué desarrollamos primero? Lo que está dentro de los paréntesis. En vez de la no P, la negación de P. ¿Qué significa negar P? Que todo cambia de sentido. Si lo que era verdadero se vuelve falso, ¿no? Entonces ahí tenemos la negación de P. Está negado. P, los valores están aquí. En este lado los estoy negando. Ahora, Q. Q se mantiene tal cual. Entonces Q simplemente lo transcribo. Ya, ahí está. ¿Qué tablita voy a ver? La tabla de la conjunción. Esta tablita es la que voy a ver. ¿Qué me da? Falso con verdadero. Falso con verdadero me da falso. Entonces aquí me va a salir falso. De la misma forma voy evaluando cada uno de estos valores según la tabla. ¿De quién? De la disyunción, ¿ya? Si evalúo según la tabla voy a obtener esos valores. Todos esos valores verdecitos. Ahora, ¿qué más me toca hacer? Ahora voy a copiar R. R tiene algo, no tiene nada. Lo copio tal como está. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Igualito lo copio. Ahora, ya evalué. Este verde es el resultado del paréntesis. ¿Qué voy a evaluar? Entonces, el paréntesis con el R. Voy a evaluarlos. ¿Pero en qué tabla voy a ver? Voy a ver la tabla del condicional. Esta tablita es la que voy a ver. Entonces, evaluando valor con valor, estoy evaluando los verdes. Ojo con los verdes. Entonces, evaluando los verdes, obtenemos esta columnita azul. ¿Sí? Tienes que darte el tiempo de comparar cada uno de los valores con la tabla del condicional. Obtenemos esos valores azulitos. Y esos valores azulitos es el resultado de todo el corchete. Ya evalué un corchete. Eso lo tengo por un lado. De la misma manera hago los otros dos corchetes. Estos dos corchetes. ¿Cómo? A ver, un poquito más rápido. P, sus mismos valores, porque no tienen nada. Q, de la misma manera, sus mismos valores. ¿Qué tablita voy a ver? Voy a ver la tablita de la conjunción. Tengo la tabla de la conjunción, aquí está. Con esta tablita voy a evaluar estos dos valores. Estoy evaluando el paréntesis. Ahora, evaluando, ¿qué obtenemos? Obtenemos estos valorcitos. Esta línea verde es el resultado del paréntesis. Ahora, tengo que poner los valores de R, pero R tiene que estar negado. ¿Qué significa? Que va a cambiar. Si R tenía estos valores, negándolo van a cambiar. Lo que era verdadero se volverá falso. Entonces, ¿qué valores tendré? Tendré estos valores para R. ¿Sí? Muy bien, ya tengo R negado. La negación de R está aquí. Y entonces, ¿qué voy a evaluar ahora? Voy a evaluar las dos columnas verdes. ¿En qué tabla? En la disyunción fuerte. En la disyunción fuerte, la tabla del triangulito. ¿Tengo esa tablita? No la tengo. Aquí está. Esta es la tablita de la disyunción fuerte. Usando esta tabla, voy a evaluar estas dos columnas verdes.
Evaluando las dos columnas verdes, ¿qué obtendré? Obtendré que el resultado de la disyunción fuerte, este triangulito, es esta columna azulita. ¿Sí? Esa columna azul representa el resultado de todo el corchete. Ahora voy a evaluar los dos corchetes y voy a obtener la matriz principal aquí en rojo. ¿Qué tablita voy a utilizar? Voy a utilizar la tablita del bicondicional. No la tengo. Aquí está la tablita del bicondicional. Esta tablita voy a utilizar. Es importante que conozcas las tablas. Ojo. Entonces, evaluando, obtenemos ese resultado. ¿Qué significa esto? Esta es la matriz principal. Ahí está. Pero tengo combinaciones de verdaderos y falsos. Entonces, ¿qué es? Cuando tengo combinaciones de verdaderos y falsos, se trata de una contingencia. Ya te dije que si es que tuviera todo verdadero, si me saldría aquí todo verdadero, esto sería una tautología. Y si me saldrían todos falsos, esto se convertiría en una contradicción. Pero me salieron verdaderos y falsos, no importa el orden en el que te salga. Cuando te salgan combinaciones de verdaderos y falsos, se trata de una contingencia. Veamos el ejemplo 11. Dice, determina el valor verdad de las siguientes proposiciones. Y nos dan la primera proposición. ¿Cuál será el valor de verdad? 3 más 5 es 9. No, es 8. Esto es falso. Entonces colocaré falso. Esta proposición es falsa. 5 por 2 es 10. Sí, es verdadero. Entonces esta proposición es verdadera. ¿Qué tabla voy a evaluar? Voy a evaluar un falso en la conjunción verdadero que me da falso. Eso es tablita nada más, ¿no? La siguiente. Toda esta expresión 3 quintos más 1 es igual a 18 quintos. Eso es verdadero. A ver si lo resuelves, te va a salir sí, una igualdad verdadera. 32 es igual a 25. Eso es falso. Le pongo su valor de verdad. Es falso. ¿Qué tablita voy a evaluar? La condicional. ¿Sí? Verdadero, condicional, falso. Nos da falso. 3 dice. 23 es igual a 8. Ya te estás dando cuenta, ¿verdad? 23 es igual a 8 es falso. Raíz de 16 es igual a menos 4. Eso es verdadero. Entonces tengo un falso y un verdadero. ¿En qué tabla voy a evaluarlo? En la disyunción fuerte, el triangulito. F, disyunción fuerte B es igual B. Revisa tu tabla. La D. Menos 3 es menor que 8. Bicondicional 8 más 1 es mayor que 9. Si te das cuenta, esto es verdadero. 8 más 1 es igual a 9. 9 es mayor que 9. Eso es falso. 9 es igual a 9. Eso es falso. En la tabla del bicondicional tenemos que B bicondicional F es igual a falso. ¿Sí? Muy bien. Siguiente ejercicio y penúltimo. Si la proposición es falsa y P es una proposición verdadera, determina los valores de verdad de Q, R y S en ese orden, dice. Entonces tengo que usar el dato que me dan. Nos dicen que esta proposición es falsa. Lo igualo a falso. Para hacer este tipo de ejercicios, ya hemos visto varios, tenemos que ir de atrás para adelante, ¿no? Voy a ver la tabla de quién. ¿Cuál es el operador principal aquí? Aquí hay un corchete, corchete, paréntesis. El operador principal es este, la disyunción débil. Entonces tengo que utilizar la tabla de la disyunción. Ahí está la tabla de la disyunción. ¿En qué caso la disyunción es falso? Dice que la disyunción es falso solo cuando la primera es falsa y la segunda es falsa. Es decir, todo esto tiene que ser falso y todo esto tiene que ser falso. Ahí lo tengo. Todo lo que está en el corchete debe ser falso, todo lo que está en el paréntesis debe ser falso también. Ahora, sigamos trabajando. Trabajemos con el corchete. El corchete, ¿en qué caso el corchete es falso? ¿Qué tabla debo ver? El condicional. Aquí está la tablita del condicional. ¿En qué caso el condicional es falso? El condicional es falso solo cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Entonces, ¿qué significa eso? Que este paréntesis debe ser verdadero y este paréntesis debe ser falso. Ya te estás dando cuenta, ¿verdad? Ahora trabajemos todo también por este lado. ¿Qué tablita voy a ver? Voy a ver otra vez esta tablita que está aquí. ¿En qué caso esto es verdadero? ¡Ah! Tengo varias opciones. Verdadero, verdadero, verdadero. Pero tengo un dato aquí que me dan. Uso ese dato. ¿Cuál es el dato? Dice P es una proposición verdadera. Si P es verdadera, la negación, ¿cómo será? Falsa. Entonces eso lo tengo por ahí, por dato. Ahora, ¿en qué caso la disyunción es falso, verdadero? El resultado es verdadero, FB. Busquemos FB. Entonces la tercera, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser verdadera. ¿Te estás dando cuenta? Entonces ya tengo que Q es verdadero. Ahora, sigamos una vez más. De la misma manera resolvemos este otro paréntesis. ¿En qué caso? El bicondicional. Necesitamos la tabla del bicondicional.
¿Dónde está la tabla del bicondicional? Ahí está la tablita del bicondicional. Pero ya sabíamos que Q era verdadero, ya lo tenemos. Entonces coloco su valor aquí nada más, ya sé ese dato. ¿En qué caso el bicondicional, tiene un verdadero y un falso? A ver, busquemos. Bicondicional, un verdadero y un falso. Aquí está. ¿Qué tiene que ser entonces la tercera proposición? Tiene que ser falsa. Entonces R tiene que ser falsa. ¿Sí? Hasta ahí todo claro. Ya tenemos varios valores. Entonces, ahora resolvamos este paréntesis por separado. Esto era falso. ¿Qué tablita tenemos que ver? La tablita de la conjunción. Vamos a ver la tablita de la conjunción. Tenemos la tabla de la conjunción. Ahí está la tablita de la conjunción. Pero recuerda que Q ya lo habías calculado. Q era verdadero. Aquí está verdadero. ¿En qué caso? En la conjunción hay un verdadero y un falso. La tercera, ¿qué debe ser? Busquemos. Verdadero y falso. Aquí está. La tercera, ¿qué debe ser? La tercera debe ser falso. Entonces, eso debe ser falso. Ya tenemos una serie de valores. Q es verdadero y S es falso. Entonces nos piden los valores de Q, R y S. Aquí está. Q es falso, R es verdadero y S es falso. Ya lo hemos obtenido de aquí, ¿verdad? Esa sería la respuesta que estábamos buscando. Y el último ejercicio. El último ejercicio dice, clasifica las proposiciones como tautologías, contradicción o contingencia. Entonces, a ver, veamos el número 1. El número 1, ya sabes que tenemos que calcular la matriz principal, como calculábamos haciendo nuestra tablita. ¿Cuántas proposiciones hay? Solo hay 2, P y Q. Entonces es fácil. ¿Cuántos valores tendré? Los valores están dados por 2 a la n, en este caso son 2 proposiciones, 2 al cuadrado es 4, solo habrá 4 valores, la mitad verdaderos, la mitad falsos. Q de la misma manera, la mitad verdaderos y la mitad falsos. Esos son los valores que van a tener. ¿Cuál es el operador principal aquí? El operador principal será este, a la vista se nota, ¿no? Aquí hay un paréntesis, aquí no hay nada, el operador principal es este. Ahí va a estar la matriz principal. Resolvemos entonces. ¿Cuáles son los valores de P? Solo son verdadero, verdadero, falso, falso. Son los mismos, no le hemos hecho nada. A Q, ¿cuáles son los valores de aquí? También son los mismos. Tenemos que utilizar la tabla del condicional, así que tú debes tener ya tu tabla a la mano, ¿sí? Usando la tablita que vamos a tener. Evaluando tenemos esos valores. Lo tenemos por un lado. Ahora, tenemos que utilizar la negación de Q. Si Q está con estos valores, la negación es cambiarlos. Si era verdadero, se vuelve falso. Entonces, ¿qué tenemos? Simplemente negando Q, vamos a tener esta combinación. ¿Sí? Ya te estás dando cuenta. Ahora sí. Esos dos cuadrados verdes hay que evaluarlos para obtener el resultado en rojo. ¿Pero qué tablita voy a utilizar? Voy a utilizar la tabla del condicional. Entonces, evaluando en la tabla del condicional tenemos esos valores y eso son combinaciones de verdaderos y falsos. ¿Cómo se llamaba cuando obtenías eso? Se llamaba una contingencia. Muy bien, ¿sí? A ver, vamos con el número 2. De la misma manera, tenemos que hacer nuestra tablita. Son 2 proposiciones. Tenemos que calcular esa proposición compuesta. Los valores de P son la mitad verdaderos, la mitad falsos. Q igual verdadero, falso, verdadero, falso. Ya sabes cómo, por qué, ¿no? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a evaluar. ¿Cuál es el operador principal? El operador principal, aquí hay corchete, aquí hay paréntesis, este será el operador principal. Ahí voy a obtener la respuesta final. Entonces evalúo. ¿Qué debo? Negar Q. Niego Q. Todo lo que está en Q debo negarlo, debo invertirlo. Negando Q obtengo esos valores. Después tengo que tener Q normal. Escribo Q tal cual está aquí. Este es el valor que nos da los valores de verdad. Esos son los que transformamos según lo que nos pidan aquí. Ojo. ¿Ya? Evalúo. ¿En qué tablita? En esta tablita. La tabla de la disyunción. Tienes que tener tu tabla a la mano. Evaluando con la tabla de la disyunción obtenemos esos valores. Verdadero, verdadero, verdadero. Todo verdadero. Ya, eso lo tenemos por un lado. Ese es el resultado de todo el paréntesis. Ahora, el resultado del corchete de la misma manera. Empezamos con el paréntesis. P, no le hago nada, tal como está. Q igual. Y ahora evalúo. ¿En qué tablita? En esta tablita. ¿Sí? En esta tablita voy a evaluar. Evaluando en esta tablita tengo esos valores azulitos. Ahora, ¿qué tengo que evaluar? Este es el resultado del paréntesis. Ahora tengo que evaluar el paréntesis con P.
Entonces pongo los valores de P y ahora evalúo los azules. Los dos azules, ¿en qué tablita? En esta tablita, el triangulito, la disyunción fuerte. Evaluando esos dos valores, obtengo estos valores. Los dos azules me dan este valor de aquí. Falso, falso, verdadero, falso. Ya, compruébalo. Ahora, ya tengo esos dos valores. Este cuadradito verde era el resultado de todo el paréntesis. Este cuadradito verde es el resultado de todo el corchete. Evaluando los dos cuadrados verdes, debo obtener el cuadrado rojo, que es el operador principal. ¿Qué tablita voy a ver? Voy a ver la tablita de la disyunción fuerte, el triangulito, ¿sí? Evaluando con esa tabla, tengo estos valores. Entonces, ¿de qué se tratará? Se trata de una contingencia. Y por último, finalizamos con el tercer ejercicio. Hay que hacer nuestra tablita de verdad. Son dos proposiciones. Hay que hallar esa proposición compuesta. Hay que hallar la matriz principal. Entonces ya sabes los valores de P, los valores de Q. Ahora, ¿cuál es el operador principal? Una vez más, este será el operador principal porque hay que paréntesis, paréntesis. Ahí tendré la respuesta. Pero tengo que resolver los paréntesis por separado. En el primer paréntesis, ¿qué necesito? Los valores de Q. Los escribo tal cual. Necesito negar P. Entonces, negando P, obtengo esos valores. Después evalúo en qué? En la tabla del triangulito, la disyunción fuerte. Ahí está, evaluando con esa tabla, obtengo esos valores. Eso lo tengo por un lado. Ahora evalúo el otro paréntesis. P, disyunción fuerte, Q. Es decir, necesito los valores de P. Los saco de aquí. Son los mismos. Necesito los valores de Q. Los saco también de aquí, que son los mismos. Ahora evalúo en esta tablita. Evaluando en esa tablita, ¿qué obtengo? Tengo esos valores. ¿Ya? Ahora sí. Tengo las dos líneas verdes van a darme el resultado final, que es el cuadrado rojo, que es la bicondicional, y ahí es donde voy a definir si es que es contingencia, tautología o contradicción. Si evalúo en la tabla del bicondicional, tengo que todo es falso. Cuando me sale todo falso, esto se trata de una contradicción. Si todos los valores me hubieran salido verdaderos, entonces se trataría de una tautología, que no hemos visto hasta ahora, me parece, ¿no? Pero si te sale todo verdadero, es una tautología. Bueno, chicos, eso es todo por